Regulación por conmutación con aislamiento, configuraciones puente completo y medio puente. Configuración puente completo. La figura presenta la configuración circuital puente completo. Por la estructura del puente, los conmutadores activos en los interruptores SW1 y SW4 no pueden conducir simultáneamente. Tampoco los conmutadores antiguos en los interruptores SW3 y SW2. Cualquiera de estas dos situaciones produciría el cortocircuito de la fuente y la destrucción de los conmutadores. Para que exista un camino válido a la circulación de la corriente, es preciso que estén encendidos los conmutadores SW1 y SW2 o los conmutadores SW3 y SW4, por lo que el comportamiento del circuito se puede analizar considerando tres modos de operación en la secuencia de 4 intervalos en los que se divide cada ciclo completo de operación del conversor puente completo. 1. Intervalo 1, operación en modo 1. Se activan los dos conmutadores controlados SW1 y SW2. Se aplica la tensión B sub S sobre el primario y circula corriente en sentido positivo en el primario del transformador en el circuito terminal positivo de la fuente externa, conmutador controlado SW1, primario del transformador, conmutador controlado SW2, terminal negativo de la fuente externa. Segundo, intervalo 2, operación en modo 2. Se da la orden de apagar a los dos conmutadores que estaban en conducción, el primario queda desconectado y su tensión es nula. Tercero, intervalo 3, operación en modo 3. Se activan los dos conmutadores controlados SW3 y SW4. Se aplica la tensión -Bs sobre el primario del transformador y circula corriente en sentido negativo en dicho primario en el circuito terminal positivo de la fuente externa, conmutador controlado SW3, primario del transformador, conmutador controlado SW4, terminal negativo de la fuente externa. Cuarto, intervalo 4, operación en modo 2. Se da la orden de apagar los dos conmutadores que estaban en conducción, el primario queda desconectado y su tensión es nula. La duración de los intervalos 1 y 3, en los que se aplica tensión al bobinado del transformador, es la misma T-on. La duración de los intervalos 2 y 4, en los que no se aplica tensión al transformador, es la misma T-off. Se opera con un periodo T constante que es igual a la suma de dos intervalos T-on más dos intervalos T-off. Como se demostrará, desde el punto de vista de la salida, el tren de pulsos está formado por una secuencia de pulsos positivos de la misma amplitud y duración T-on, separados entre sí por intervalos de cero tensión de duración T-off. El periodo de ese tren de pulsos es T-medios. Para el análisis se asume operación en modo estacionario, componentes ideales y corriente no interrumpida en el bobinado del transformador. Operación en el modo 1. La diagonal SW1-SW2 en conducción. Esto conecta al primario a la fuente de alimentación en la conexión que aplica tensión positiva de valor Bs en la entrada del primario. Esta tensión se refleja sobre los dos secundarios, cada uno de los cuales presenta a la salida la misma tensión, igual a Bs multiplicada por la relación de transformación primario-secundario, Ns dividido entre Np. En el secundario 1, la tensión positiva, B sub S por Ns dividido entre Np, se aplica al ánodo del diodo D1 que puede quedar polarizado en directo. En el secundario 2, la tensión negativa, Bs por Ns dividido entre Np, se aplica al ánodo del diodo 2 que queda polarizado en inverso. D2 se puede reemplazar por un abierto, lo que asegura que D1 conduce y se puede reemplazar por un cortocircuito. En estas condiciones, la tensión a la salida del rectificador X, Bx, es igual a la tensión de salida del secundario 1, Bs1, esto es, Bs por Ns dividido entre Np.
D1 conecta la tensión Bs1 al terminal izquierdo de la inductancia, que en este circuito es el terminal de entrada, ya que los dos diodos impiden que la corriente en la inductancia ILX circule en sentido contrario. Terminal derecho de la inductancia. El terminal de salida está permanentemente conectado al condensador del filtro de salida, C, por lo que la tensión aplicada a la inductancia BLX es la diferencia entre la tensión de salida del secundario 1, BS1, y la tensión en el condensador, B0T. Para que el circuito funcione, esta diferencia de potencial debe ser positiva, de forma que la corriente ILX empieza a aumentar, aumentando la energía magnética almacenada en la inductancia. Por definición, la tensión aplicada a la inductancia BLX es el producto de la inductancia LX por la derivada de la corriente en la inductancia. Dado que se desea que el circuito opere como una fuente de tensión, la tensión en el condensador, que es por conexión la tensión de salida B0, debe asumirse como constante, y Bs1 también es constante, ya que es igual a Bs por la relación de transformación primario-secundario. Por lo tanto, BLX es constante y positiva y la corriente en la inductancia crece linealmente. Como solo interesa el valor final, trabajando en diferencias finitas y reemplazando valores, la ecuación 12 indica el valor del incremento de la corriente en el primer intervalo de conducción del ciclo, T1. La duración máxima del primer intervalo de conducción es de medios y la duración genérica en función del ciclo de trabajo K es K por T medios. Reemplazando en la ecuación 12 y despejando, la ecuación 14 permite calcular el valor del incremento de corriente ocurrido durante el primer intervalo de conducción en base a las tensiones de entrada y salida de la relación de transformación del transformador, de la inductancia y de la duración del intervalo de conducción. Operación en el modo 3. La diagonal SW3-SW4 en conducción. Esto conecta el primario a la fuente de alimentación en la conexión que aplica tensión negativa de valor menos Bs en la entrada del primario. Esta tensión se refleja sobre los dos secundarios, cada uno de los cuales presenta a la salida la misma tensión, igual a menos Bs multiplicada por la relación de transformación primario-secundario Ns entre Np. En el secundario 1, la tensión negativa menos Bs por Ns entre Np se aplica al ánodo del diodo 1, que queda polarizado en inverso y no puede conducir, por lo que se puede reemplazar por un circuito abierto. Como el secundario 2 tiene su terminal de salida positivo conectado a tierra, la salida está invertida, de manera que la tensión de salida aplicada al ánodo del diodo 2 es Bs por Ns entre Np, y el diodo 2 puede entrar en conducción. El diodo 2 se puede reemplazar por un cortocircuito. En estas condiciones, la tensión a la salida del rectificador X, Bx, es igual a la tensión de salida del secundario 2, B2, esto es Bs por Ns dividido entre Np. En estas condiciones, la tensión sobre la inductancia queda definida por la ecuación 19, que es idéntica a la ecuación 9, que define la tensión aplicada a la inductancia en el intervalo de conducción SW1-SW2. De aquí en adelante, el desarrollo de la operación del circuito en el modo 3 es idéntico al del modo 1 desde el punto de vista de la salida. Operación en el modo 3. La diagonal SW3-SW4 en conducción. Esto conecta el primario a la fuente de alimentación en la conexión que aplica tensión negativa de valor menos Bs en la entrada del primario. Esta tensión se refleja sobre los dos secundarios, cada uno de los cuales presenta a la salida la misma tensión, igual a menos Bs multiplicada por la relación de transformación primario-secundario Ns entre Np. En el secundario 1, la tensión negativa menos Bs por Ns entre Np se aplica al ánodo del diodo D1, que queda polarizado en inverso y no puede conducir, por lo que se puede reemplazar por un circuito abierto.
Como el secundario 2 tiene su terminal de salida positivo conectado a tierra, la salida está invertida, de manera que la tensión de salida aplicada al ánodo del diodo D2 es Bs por Ns entre Np y D2 puede entrar en conducción. D2 se puede reemplazar por un cortocircuito. En estas condiciones, la tensión a la salida del rectificador X, B sub X, es igual a la tensión de salida del secundario 2, B2, esto es Bs por Ns entre Np. En estas condiciones, la tensión sobre la inductancia queda definida por la ecuación 19, que es idéntica a la ecuación 9, que define la tensión aplicada a la inductancia en el intervalo de conducción SW1-SW2. De aquí en adelante, el desarrollo de la operación del circuito en el modo 3 es idéntico al del modo 1 desde el punto de vista de la salida. Operación en el modo 2. Todos los conmutadores controlados están apagados. La tensión aplicada al primario del transformador es cero, por lo que las tensiones de salida de los dos secundarios son también cero. Pero la corriente en la inductancia es distinta de cero, lo que fuerza a que los dos diodos estén conduciendo simultáneamente en paralelo. Las corrientes en los dos secundarios son iguales por hipótesis de idealidad, pero opuestas, así que su circulación crea campos magnéticos iguales que se anulan y no producen reflexión sobre los primarios. En estas condiciones, la tensión sobre la inductancia Lx es igual a menos V0, por lo que la corriente en la inductancia ILX se reduce linealmente. Realizando el mismo desarrollo que en el modo Theon, se llega a la ecuación 26, que permite calcular la reducción de corriente que se produce durante los dos intervalos de modo 2 que se producen en cada ciclo completo de operación del conversor puente. Para operar en el modo estacionario, el controlador debe ordenar el paso del modo 2 al modo 1 o al modo 3, según corresponda, en el momento en el que la reducción de la corriente en el modo off sea exactamente igual al incremento de la corriente ocurrido en el modo on inmediatamente anterior, de forma que no se produzca variación en el valor promedio de la corriente en la inductancia Lx. En estas condiciones, igualando el módulo del incremento de la corriente ILX en los modos ON, dado por la ecuación 14, con el módulo de la reducción de la corriente en los modos OFF, dado por la ecuación 26, se obtiene la ecuación 29, que indica la relación que, según el modelo ideal sin pérdidas, existe entre el voltaje de salida V0 y el de entrada Bs, en base al parámetro K y a la relación de transformación del transformador, cuando el conversor puente completo opera en el régimen de corriente no interrumpida en la inductancia. La relación es la misma que existe en el conversor sube-baja, y ambas son homólogas a la del conversor reductor. En ambos casos, la diferencia respecto al conversor reductor es el factor de transferencia del transformador. Esto permite que el conversor puente pueda actuar no solo como conversor elevador, sino también como reductor, si la relación NS-NP es menor que 1. Comparado con el conversor sube-baja, el puente con transformador requiere de dos interruptores controlados adicionales, con los respectivos circuitos de control de conducción, pero en igualdad de condiciones el transformador es más simple y al tener un arrollado menos, posiblemente más pequeño, por lo que esta configuración puede resultar menos costosa. Cálculo de la inductancia mínima. El rizado de corriente en la inductancia es un parámetro interno que normalmente no se fija en las especificaciones a cumplir en el diseño de un conversor por conmutación, por lo que es básicamente un parámetro libre cuyo valor debe asignar el diseñador. Una vez establecido el valor máximo del rizado de corriente considerado en el diseño, delta IL max, el valor de la inductancia mínima requerida para asegurar que no se supere este valor máximo viene dado por la ecuación 32. Por conexión, la corriente en el condensador del filtro es la diferencia entre la corriente de salida de la inductancia y la corriente entregada a la carga, y, necesariamente, con el conversor operando en régimen estacionario, la tensión de salida,
que es la tensión en el condensador, debe ser constante, lo que implica que la corriente en el condensador no debe tener componente DC, mientras que el mismo argumento de operar en régimen estacionario implica que la corriente de salida debe de ser DC sin componente de rizado AC. Base a esto, se puede definir la corriente del condensador en base exclusivamente del rizado de corriente en la inductancia, como indica la ecuación 35. Las ecuaciones 36 y 37 muestran cómo relacionar el rizado de corriente entrante en el condensador con el rizado de voltaje almacenado en el mismo, en base a los cambios en la carga almacenada. La evaluación de los cambios en la carga del condensador se puede realizar por métodos geométricos, en base a la gráfica del rizado de corriente en la inductancia, ya que, por definición, la carga es la integral de la corriente. Luego el incremento de carga se puede calcular si se conoce cuál es el área corriente-tiempo que está cargando o descargando al condensador. Con referencia a la gráfica de la forma de onda del rizado de corriente, se sabe que tanto el crecimiento como el decrecimiento de la corriente son lineales y que la cantidad de carga acumulada o extraída en cada ciclo de crecimiento o reducción debe de ser la misma, dado que no puede haber ni acumulación ni reducción neta de carga, ya que el voltaje promedio debe ser constante por la hipótesis de operación en estado estacionario. En estas condiciones, el delta Q de carga o descarga es el área bajo una cualquiera de las rectas de carga o descarga en la gráfica, todas las cuales definen triángulos cuya base es la duración del intervalo correspondiente de carga o descarga y cuya altura es el rizado de la corriente, delta y Lx en la inductancia Lx. Aplicando la fórmula del área del triángulo, conocida a la base en términos de la duración del intervalo y la altura en términos de la variación de la corriente, reemplazando términos y simplificando, se lleva a la ecuación 43, que permite calcular la amplitud del rizado de voltaje en función de la tensión de entrada, del parámetro K, de los componentes L y C del filtro y de la frecuencia de conmutación, y a partir de esta ecuación se genera la ecuación 44, que permite calcular el valor mínimo del condensador que asegura que el rizado de voltaje en la salida no sea superior al valor máximo especificado. En la ecuación se indica que la inductancia debe ser la ya calculada inductancia mínima, que asegura que el rizado de corriente no sobrepase el valor especificado como objetivo en el diseño. Diseño para entrada BS variable. Como en casos anteriores, si la tensión de entrada puede variar en un rango conocido, el factor K debe calcularse para cada valor de entrada. Para que el diseño sea posible utilizando el modelo simplificado, se debe cumplir que el valor de K máximo calculado está dentro del rango donde el cálculo usando el modelo ideal es válido. En el caso de K variable, es necesario revisar los cálculos realizados con K fijo, ajustándolos según sea necesario considerar en el peor caso K máximo o K mínimo. En estas condiciones, el conversor solo puede operar en lazo cerrado, de forma que el factor K se ajuste automáticamente frente a las variaciones del voltaje de entrada. Si resulta necesario, es posible realizar un lazo predictivo, feed-forward, midiendo directamente el voltaje de entrada y precalculando el valor de K necesario para el siguiente intervalo de control. Configuración medio puente, half bridge. La figura presenta la configuración circuital medio puente. En esta configuración, derivada directamente de la configuración puente completo, los dos condensadores del mismo valor conectados en serie C1 y C2 proporcionan un punto de referencia que está a un potencial de BS medios. Estos condensadores deben ser lo suficientemente grandes como para que, en operación, la tensión del punto medio permanezca básicamente constante, ya que cualquier desviación de este valor provocará directamente un cambio en la tensión de salida. En el modelo ideal su valor se considera infinito. Por la estructura del medio puente, SW1 y SW2 no pueden conducir simultáneamente, por lo que el comportamiento del circuito se puede analizar mediante tres modos de operación en la secuencia de 4 intervalos
en los que se divide cada ciclo completo de operación del conversor medio puente. Primero, intervalo 1, operación en modo 1. Se activa el conmutador controlado SW1, lo que conecta el terminal de entrada del transformador al terminal positivo del condensador C1, aplicando la tensión del condensador C1 Bs medios sobre el primario. Con esto circula corriente en sentido positivo en el primario del transformador en el circuito terminal positivo de la fuente externa, conmutador controlado SW1, primario del transformador, punto central del divisor capacitivo. Segundo, intervalo 2, operación en modo 2. Se da la orden de apagar el conmutador que está en conducción. El primario queda desconectado y su tensión es nula. Tercero, intervalo 3, operación en modo 3. Se activa el conmutador controlado SW2, lo que conecta el terminal de entrada del transformador al terminal negativo del condensador C2, aplicando la tensión Bs2 sobre el primario del transformador. Con esto circula corriente en sentido negativo en el primario del transformador en el circuito terminal positivo del condensador C2, terminal de salida del primario del transformador, conmutador controlado S1, terminal negativo del condensador. Cuarto, intervalo 4. Operación en modo 2. Se da la orden de apagar el conmutador que estaba en conducción. El primario queda desconectado y su tensión es nula. La duración de los intervalos 1 y 3 en los que se aplica tensión al bobinado del transformador es la misma, T-on. La duración de los intervalos 2 y 4 en los que no se aplica tensión al transformador es la misma, T-off. Se opera con un periodo T constante que es igual a la suma de dos intervalos T-on más dos intervalos T-off. Como se demostrará, desde el punto de vista de la salida, el tren de pulsos está formado por una secuencia de pulsos positivos de la misma amplitud y duración T-on, separados entre sí por intervalos de cero tensión de duración T-off. El periodo de este tren de pulsos es T medios. Para el análisis se asume operación en modo estacionario, componentes ideales y corriente no interrumpida en el bobinado del transformador. Operación en el modo 1. El conmutador SW1 en conducción. Esto conecta el primario al condensador C1 que aplica tensión positiva de valor Bs medios en la entrada del primario. Esta tensión se refleja sobre los dos secundarios, cada uno de los cuales presenta a la salida la misma tensión igual a Bs medios multiplicada por la relación de transformación primario-secundario, Ns entre Np. En el secundario 1, la tensión positiva Bs por Ns entre 2 Np se aplica al ánodo del diodo 1 que puede quedar polarizado en directo. En el secundario 2, la tensión negativa menos Bs por Ns dividido entre 2 Np se aplica al ánodo del diodo D2 que queda polarizado en inverso. El diodo D2 se puede reemplazar por un abierto, lo que asegura que el diodo D1 conduce y se puede reemplazar por un cortocircuito. En estas condiciones, la tensión a la salida del rectificador X, Bx, es igual a la tensión de salida del secundario 1, Bs1, esto es, Bs por Ns dividido entre 2 Np. El diodo D1 en conducción conecta la tensión Bs1 al terminal izquierdo de la inductancia, que en este circuito es el terminal de entrada, ya que los dos diodos impiden que la corriente en la inductancia ILX circule en sentido contrario. El terminal derecho de la inductancia, el terminal de salida, está permanentemente conectado al condensador del filtro de salida, C, por lo que la tensión aplicada a la inductancia, BLX, es la diferencia entre la tensión de salida del secundario 1, BS1, y la tensión en el condensador B0T. Para que el circuito funcione, esta diferencia de potencial debe ser positiva, de forma que la corriente ILX empieza a aumentar, aumentando la energía magnética almacenada en la inductancia.
Por definición, la tensión aplicada a la inductancia BLX es el producto de la inductancia LX por la derivada de la corriente en la inductancia. Dado que se desea que el circuito opere como una fuente de tensión, la tensión en el condensador, que es por conexión la tensión de salida B0, debe asumirse como constante y Bs1 también es constante, ya que es igual a Bs por la relación de transformación primario-secundario. Por lo tanto, Blx es constante y positiva y la corriente en la inductancia crece linealmente. Como solo interesa el valor final, trabajando en diferencias finitas y reemplazando valores, la ecuación 61 indica el valor del incremento de la corriente en el primer intervalo de conducción del ciclo, T1. La duración máxima del primer intervalo de conducción es T medios y la duración genérica en función del ciclo de trabajo K es K T medios. Reemplazando en la ecuación 61 y despejando, la ecuación 63 permite calcular el valor del incremento de corriente ocurrido durante el primer intervalo de conducción en base a las tensiones de entrada y salida, de la relación de transformación del transformador, de la inductancia y de la duración del intervalo de conducción. Operación en el modo 3. El conmutador SW2 en conducción. Esto conecta el primario al condensador C2 que aplica tensión negativa de valor menos Bs medios en la entrada del primario. Esta tensión se refleja sobre los dos secundarios, cada uno de los cuales presenta a la salida la misma tensión, igual a menos Bs medios, multiplicada por la relación de transformación primario-secundario Ns entre Np. En el secundario 1, la tensión negativa menos Bs por Ns entre 2 Np se aplica al ánodo del diodo D1, que queda polarizado en inverso y no puede conducir, por lo que se puede reemplazar por un circuito abierto. Como el secundario 2 tiene su terminal de salida positivo conectado a tierra, la salida está invertida, de manera que la tensión de salida aplicada al ánodo del diodo 2 es Bs por Ns dividido entre 2 Np, y el diodo 2 puede entrar en conducción. Diodo 2 se puede reemplazar por un cortocircuito. En estas condiciones, la tensión a la salida del rectificador X, Bx, es igual a la tensión de salida del secundario 2, B2, esto es Bs por Ns dividido entre 2 Np. En estas condiciones, la tensión sobre la inductancia queda definida por la ecuación 68, que es idéntica a la ecuación 58, que define la tensión aplicada a la inductancia en el intervalo de conducción de SW1. De aquí en adelante, el desarrollo de la operación del circuito en el modo 3 es idéntico al del modo 1 desde el punto de vista de la salida. Operación en el modo 2. SW1 y SW2 apagados. La tensión aplicada al primario del transformador es cero, por lo que las tensiones de salida de los dos secundarios son también cero. Pero la corriente en la inductancia es distinta de cero, lo que fuerza a que los dos diodos estén conduciendo simultáneamente en paralelo. Las corrientes en los dos secundarios son iguales, por hipótesis de idealidad, pero opuestas, así que su circulación crea campos magnéticos iguales, pero opuestos, que se anulan y no producen reflexión sobre los primarios. En estas condiciones, la tensión sobre la inductancia Lx es igual a menos B0, por lo que la corriente en la inductancia ILX se reduce linealmente. Realizando el mismo desarrollo que en el modo T-on, se llega a la ecuación 26, que permite calcular la reducción de corriente que se produce durante los dos intervalos de modo 2 que se producen en cada ciclo completo de operación del conversor medio puente. Para operar en modo estacionario, el controlador debe ordenar el paso del modo 2 al modo 1 o al modo 3, según corresponda, en el momento en el que la reducción de la corriente en el modo off sea exactamente igual al incremento de la corriente ocurrido en el modo on inmediatamente anterior,
de forma que no se produzca variación en el valor promedio de la corriente en la inductancia Lx. En estas condiciones, igualando el módulo del incremento de la corriente ILX en los modos ohm, dado por la ecuación 63, con el módulo de la reducción de la corriente en los modos OFF, dado por la ecuación 75, se obtiene la ecuación 78, que indica la relación que, según el modelo ideal sin pérdidas, existe entre el voltaje de salida B0 y el de entrada Bs, base al parámetro K y a la relación de transformación del transformador, cuando el conversor medio puente opera en el régimen de corriente no interrumpida en la inductancia. Como resulta evidente, las ecuaciones que describen el funcionamiento del conversor medio puente son, esencialmente, iguales a las que describen el funcionamiento del conversor puente completo, con la única diferencia de la tensión aplicada al primario del transformador, que en el conversor puente completo es igual a la tensión de la fuente de alimentación, mientras que en el medio puente es igual a la mitad de la tensión de la fuente de alimentación. Por lo tanto, no es necesario continuar con el análisis, ya que las ecuaciones desarrolladas para el puente completo se aplican directamente al medio puente, salvo el factor de un medio en la tensión de salida. Esto trae como consecuencia que, con la misma tensión de entrada e igual relación de transformación, la tensión de salida del conversor medio puente sea la mitad de la tensión de salida del conversor puente completo, o que, si se desea la misma tensión de salida, con la misma tensión de entrada, con el conversor medio puente, el factor de multiplicación de voltaje del transformador tenga que ser el doble del factor de multiplicación del transformador del conversor puente completo. Comparando en igualdad de condiciones, esto es, con la misma tensión de alimentación y produciendo la misma tensión de salida, la configuración medio puente requiere la mitad de los conmutadores que requiere la configuración puente completo, pero estos son reemplazados por dos condensadores de tamaño significativo y el transformador debe tener una relación de transformación el doble de grande, lo que puede llevar a que sea más costoso que un puente completo equivalente.